le damos una cordial bienvenida a todos los que nos están visitando. Les invito a que entreguemos nuestros niños a los maestros y pastores para que ellos se dirijan al templo de los niños, a su clase, a su servicio, y que rápidamente volvamos en silencio a nuestros lugares para comenzar con el mensaje de esta mañana. Hoy nos honran con su presencia nuestro hermano en Cristo y profesor Giraldo y su esposa, quienes son muy apreciados en medio nuestro. Desde los tiempos de nuestros pastores Orlando y Raquel, el profesor Giraldo fue un gran aliado para el desarrollo musical de muchos talentos que hay hoy aquí en la iglesia. Hoy por hoy son hombres y mujeres de Dios casados con hijos, pero con ministerios estables que Dios está usando en medio nuestro. Y quizás ustedes no lo saben, pero hace muchos años atrás eran unos jovencitos pasando por esas clases. Y hoy por hoy esa semilla ha dado su fruto y está dando al 30, al 60 y al 100 por uno. Y aprovecho el momento para hablarles a nuestro grupo de adoración, Adoración Viva, a los aspirantes nuevos a la coral, que no desmayemos y que sigamos adelante. Miren, hace muchos años nosotros venimos orando por esta bendición. Tener una persona, porque nosotros podemos salir y encontrar cualquier persona, pero no se trata de eso, sino una persona que sea la voluntad de Dios, que tenga el perfil que Dios quiere utilizarlo, un hombre o una mujer temeroso de Dios y que tenga el talento y la pedagogía para enseñarnos. Y bueno, gloria al Señor que llegó este día y este tiempo donde estamos siendo instruidos en íntimo a través de este servidor, nuestro profesor Giraldo. Yo les invito a aquellos que comenzaron y han desmayado a que retomemos y mantengamos firme, porque realmente esto va a generar su fruto. Esto es una gran bendición. Y conociendo que Dios nuestro Padre nos ha amado de tal manera que no envió a cualquier cosa por nosotros. Él envió a lo más hermoso y al único hijo que entonces tenía, a Jesucristo, lo envió por nosotros, lo mejor. Bueno, también nosotros deberíamos buscar darle lo mejor a Él, ¿ok? Y esto es parte de eso, es una parte de eso. Así que invito a los papás a que apoyemos a nuestros niños, como hace unos días les escribía en los grupos de la iglesia. Vamos a apoyarles, porque quizás nuestros niños tienen talentos que Dios les dio y no sabemos. ¿Cómo vamos a descubrirlo? Bueno, apoyándoles y empujándoles a que estén en la presencia de Dios, buscando dónde Dios le dio ese talento para servirle. Y asimismo nosotros, no importa la edad que tengamos, nunca es tarde. Para Sara no fue tarde después de 90 años. Entonces, si para Sara no fue tarde y para Abraham no fue tarde, para nosotros tampoco, nunca es tarde. Así que dejemos los prejuicios. Y yo les invito a que todos los que tengan en esta área una inquietud en el corazón de parte de Dios, se acerque, porque estas clases están abiertas para bendecirnos. Ok, sin más, vamos a buscar Evangelio según San Mateo en el capítulo 8. Vamos a comenzar el mensaje de la palabra de Dios con esta lectura. Mateo capítulo 8, nos ubicamos en el verso 23. Y nos colocamos de pie para reverenciar esta preciosa palabra de Dios, la cual vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo capítulo 8 y verso 23. Dice así: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos
y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Amén. Quiero que leamos este verso 27, todos en voz alta, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Pueden estar sentados. Hace unas semanas atrás, el Espíritu Santo en la intimidad me estaba ministrando, y según lo que en oración y en intimidad con Él me dio, yo escribía lo siguiente. El título de este mensaje: teniendo el control cuando pierdo el control. Teniendo el control cuando pierdo el control. Escribía lo siguiente: cuando sentimos que hemos perdido el control de nuestras vidas, vemos que todo se ha salido de los paradigmas que teníamos, nuestros planes, nuestras programaciones, en nuestra mente y en nuestros corazones, pensamos que todo está perdido. Entramos en una etapa de miedo, de inseguridad, de inestabilidad, de incertidumbre. Perdemos la esperanza, el gozo y la confianza. Incluso cuando atravesamos estas etapas, llegan momentos en nuestra vida de depresión, nos sentimos abandonados. Pero la realidad es que Dios está en perfecto control y cuidado de nosotros. Hemos entrado en la etapa donde nosotros hemos perdido el dominio y el control de cómo deberían ser las cosas según nuestras perspectivas. Y Dios, en lugar de nosotros, ha tomado el control, ha pasado al frente. Y todo lo que ahora está pasando es el tren y la catapulta que nos llevará a alcanzar sus promesas y propósitos en nuestras vidas. En palabras menos, todos nosotros programamos. Comenzamos a hacer nuestros planes en oración, mirando la palabra inclusive. Comenzamos a hacer nuestros planes a corto, a mediano y a largo plazo. Planes desde lo más pequeño y cotidiano del diario vivir, como hasta planes de mayor escala, cosas más importantes de nuestra familia y de nuestras vidas personales y ministerio y demás. Y a lo largo de los años en Cristo he comprobado, y muchos hemos comprobado, que casi nunca las cosas salen como nosotros las programamos. Generalmente Dios está con nosotros, Él es fiel a su promesa, pero las cosas no salen. Nosotros pensamos, bueno, vamos a hacer esto así, seguramente nos va a ir así, vamos a hacer esto y lo otro. Y resulta que cuando estamos en el pleno apogeo del diario vivir y comienzan las cosas a salir, lo que nosotros decimos, las cosas me están saliendo mal. Me están saliendo mal es porque no están saliendo como yo pensaba, porque no están resultando como yo calculé o como yo medité. Cuando eso pasa y esto se repite y dura un tiempo, se convierte para nosotros en vicisitudes, se convierte para nosotros en desiertos donde llegamos a pensar muchas cosas. Llegamos a preguntarnos, ¿será que realmente estoy en la voluntad de Dios? ¿Será que Dios está conmigo en lo que estoy haciendo? ¿Por qué todo me sale mal? ¿Qué está pasando? Y cuando se suman esas
diferentes cosas que planeábamos y ninguna se ha dado como nosotros las planeamos, sino de otra manera, comienza nuestro corazón a caer en un terreno de inseguridad e inestabilidad. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos y nuestros corazones confiaban en que iba a ser como habíamos programado. Quiero decirte que es muy natural y normal que a un hijo o una hija de Dios las cosas le salgan al revés de como pensaba. Quiero decirte que desde el punto de vista bíblico y desde el punto de vista de Dios, no es un momento de desespero, no es un momento de soledad o de que Dios nos ha soltado la mano para no ir con nosotros. Es un momento donde Dios está enseñando a tu corazón y al mío a que el control lo tiene y lo debe tener Él y no nosotros. A que las cosas se van a hacer a la manera de Dios y no a la manera de nosotros. Pero es muy fácil decirlo. Estoy parado aquí diciéndolo y quizás no te imaginas cuántos días, semanas, meses y años he pasado por estas circunstancias y mis hermanos han pasado por estas circunstancias. ¿Cuánto ha tenido que ocurrir y transcurrir para que lo pueda comprender ahora? Al principio pensaba, ¿qué es lo que no vamos a lograr si Cristo está con nosotros? Y no estaba pensando mal. El tema es que cuando echábamos nuestra mirada al futuro, decíamos, todo lo vamos a poder en Cristo que nos fortalece. Y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. Lo ponemos en las manos de Dios y si Dios lo permite, así lo haremos. Y de repente hemos alcanzado muchas cosas. Realmente, si miramos hacia atrás, comenzamos solos. Hoy estamos parados en medio de una familia hermosa. Tenemos ministerios, tenemos trabajo, tenemos un poco más de experiencia y conocimiento. Ya me salen 2 canas por aquí por el candado que no me salían. Empezó una, ahora sale otra. Y vamos adquiriendo experiencia. Las canas son pruebas de que estamos adquiriendo experiencia. El pastor Andy tiene más experiencia que todo, pero no estoy diciendo nada. Entonces así vamos. Y cuando comenzamos a ver que no salen las cosas como planeé, primera frustración. Y quizás no digo estoy frustrado, pero en el corazón se suma una semillita. Guárdame esa allí. Una decepción. Seguimos adelante y de repente en otro tema que también habíamos pensado va a salir así asado, tampoco salió. Segunda semillita de decepción. Y ahí se van acumulando. Y hay un momento donde el creyente, si no está percibido, va a caer en una etapa de tristeza profunda que está a un paso de una depresión. E incluso muchos hemos llegado al punto de la depresión. Y quiero decirte que lo que hemos estado en ese punto, no sintamos que estamos siendo señalados o que estamos siendo condenados. Al contrario, creo con todo mi corazón, entendiendo a Dios, que estamos siendo amados. Porque Elías también fue un gran hombre de Dios. Tuvo fe en el Señor, obedeció a Dios, Dios hizo grandes milagros a través de él. Pero Elías también, en medio de la etapa de su ministerio, después incluso de haber alcanzado tremendos logros, cayó en un momento de depresión. Cuando quizás él pensaba que toda aquella tierra y los reyes se iban a rendir a él cuando él venciera a los falsos profetas de Baal, y resulta que ocurrió lo contrario. Jezabel, la esposa de Acab, el rey de aquella tierra en aquel momento, se la ganó de profunda enemiga, archienemiga, y le envió aquella amenaza de que así como él había matado a sus profetas, así ella lo iba a matar a él. Eso fue suficiente para que el corazón de Elías entrara en lo que ahora estoy tratando de describir: incertidumbre, inseguridad, miedo, inestabilidad, porque no salió como yo pensaba. Cuando nosotros programamos algo, de repente miremos un ejemplo a plazo inmediato. Programamos un servicio y decimos, este es el cronograma, comenzaremos con la oración, la adoración, vendrá esta presentación, la prédica, esto y aquello y lo otro. Y de repente, en medio del servicio, comenzando, se va la electricidad.
o ocurre algo que rompe el protocolo, todos nos ponemos un poco desconcertados. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Esto a mayor escala es lo que va ocurriendo en tu mente y en mi corazón cuando las cosas no salen como planeamos. Y comenzamos en ese terreno donde creemos que los que han nacido para bendición son otros y no nosotros. Y he escuchado con frecuencia expresiones como esta: algunos nacen con estrella, otros nacen estrellados. Y realmente ni el uno ni lo otro. Todos nacemos con propósito. Y el propósito es de Dios, no es nuestro. Y como es de Dios, es un buen propósito. El tema es tomar la mano de Dios y aceptar sus tiempos y aceptar sus procesos. Pero a lo largo de este desarrollo vamos a aprender un poco cómo, cuando parece que todo se nos ha salido de las manos y se nos ha salido de control, Dios está en control. Porque yo pienso, bueno, como Dios está con nosotros, seguramente mi esposa me va a tratar así, asado, y esto va a ser perfecto. Y resulta que no me trata como, no te trata y me trata como planeamos, sino como Dios le está dirigiendo a ella. Y de repente la esposa dice, bueno, mi esposo seguro como es cristiano va a ser así, asado. Y tampoco. De repente decimos, nuestros hijos se van a portar bien, esos van a ser tranquilitos, obedientes, porque tienen el Espíritu Santo. Son santos del Señor, dice la palabra. Hermano, y a lo que comienzan a caminar, Dios mío, dice por ahí un video que la tarea principal es mantenerlos con vida, porque son tan tremendos y brincones inquietos que se ponen en peligro muchas veces. Y nosotros teníamos expectativa de tranquilidad. Eso va a ser un reposo. Esos hijos tranquilitos, santos, mire, eso, porque están llenos del Espíritu Santo. Y sí están llenos del Espíritu Santo. Pero los niños llenos del Espíritu Santo brincan, saltan, son tremendos como Pedro, como Simón Pedro era viejo y era tremendo. Bueno, imagínense nuestros niños. Pero va a pasar un proceso en ellos. Dios está haciendo un proceso en ellos. Esa energía Dios la va a canalizar. Y ellos son una belleza de Dios en la tierra y en medio de nosotros. Y Dios va a terminar haciendo cosas tremendas con nuestros niños. Pero el tema es nuestra perspectiva. Decimos, seguramente en estos problemas económicos que tenemos me va a venir un contrato. Eso es, que Dios me va a enviar un contrato o me van a hacer estos pedidos así. Y entonces con eso hacemos el contrato o hacemos esa venta y resolvemos. Y resulta que llegó la fecha que habíamos pensado que eso iba a pasar y ni el contrato y ni los pedidos. Bueno, debe ser que me van a aumentar el sueldo. Entonces a través del aumento del sueldo Dios va a suplir estas necesidades que hemos programado cubrir, estas deudas que tenemos que pagar. Pero tampoco el sueldo lo aumentan, sino que el dólar lo desvalúan. Y pareciera que en el circo la mujer enana está creciendo y a la lampiña le está saliendo pelo, y así sucesivamente, ¿no? Y comienzan nuestros corazones a entrar en ese divagar. Se van sumando las semillitas y hay que tener cuidado, porque hay un momento donde, sin decirle a nadie, puede ser que el corazón esté decepcionado. Y un corazón decepcionado no es precisamente lo que Dios necesita para poder hacer lo que va a hacer en tu vida y en la mía. Dios necesita un corazón que le crea. Dios necesita un corazón que le adore, que le alabe y que sepa esperar en Él sus tiempos y sus maneras. Y bueno, vamos a seguir, vamos a buscar Isaías capítulo 49. Quiero compartirles este relato de un momento donde el pueblo de Dios se siente abandonado. Le han dado tan duro las pruebas, le han golpeado tan fuerte los vendavales, que se siente solo, se siente abandonado. Y en su sentimiento de abandono, Dios, en su fidelidad y misericordia, viene con una respuesta oportuna, que creo, sin lugar a dudas, es la misma respuesta
que hoy nos daría a nosotros los que nos podemos sentir abandonados porque las cosas no nos están saliendo bien. De repente pensábamos, tengo una enfermedad en la columna, como pensé yo en el 2013, como me afloró. Pero qué va, el Cristo en el que yo creo resucita a los muertos, así pensé. Y así sigo pensando. Si resucita a los muertos, yo he visto que ha sanado cáncer, ha sanado gripe, ha sanado. Él sana lo que Él quiera. Él me va a sanar de la columna. Me va a sanar de la columna. Y estamos en el año 2025. Han pasado 12 años. Bueno, ojalá que el tiempo mío sea el mío, de la columna sea el mismo de la mujer del flujo de sangre, porque ya a los 12 años fue que fue sanada, ¿no? Pero todavía ahí está ese aguijón. Todavía tengo que cuidarme. En estos días me la quise echar de joven, fortalecido, y con Carlito me puse a bajar un aire y ¡pau! Tuve que ponerme un poco de inyecciones porque me dio el dolor, la contractura. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Yo pensaba en el 2013, es cuestión de días para que el Señor me sane. Y han pasado 12 años y de la columna Dios no me ha sanado, aunque me ha sacado de las crisis y eso es parte de la sanidad, pero no me lo ha desaparecido. Y aprendí que el hecho de que Él no me lo haya quitado no quiere decir que no está conmigo, sino que yo tengo que ver qué es lo que Dios quiere doblegar en mi corazón a través de eso, qué es lo que Dios quiere hacer y en fin. Pero cuando nosotros sentimos que estamos siendo olvidados en nuestros planes, Dios viene a la respuesta. Isaías capítulo 49 y verso 14 dice así: pero Sión dijo, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Y Dios, hablando, hace una pregunta para llevarnos a reflexionar. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? A lo cual Dios mismo responde y dice, aunque olvide ella, es muy difícil que una mujer se olvide de sus hijos. Pero aunque haya mujeres que olviden a sus hijos, Dios dice, yo nunca, y es Dios quien lo dice, yo nunca me olvidaré de ti. Es decir, no existirá ni siquiera un momento de tu vida donde Dios se olvide de ti. ¿Cuántos escucharon eso? No existirá. Mira, puedes sentir que todo se te ha venido encima, puedes sentir que todo se ha acabado, pero algo no se va a acabar nunca, y es el amor de Dios y su cuidado sobre tu vida. Él va a estar allí, ¿ok? Pero muchas veces cuando Dios está allí, Dios está cuidando, sus hijos somos pasados por prueba. Recordemos quién llevó a Jesús al desierto. Allá en el desierto tuvo la dificultad de los 40 días, allá tuvo la tentación que el enemigo le envió, pero ¿quién dice la Biblia que llevó a Jesús a un desierto? El Espíritu lo llevó al desierto. O sea, Dios llevó a Cristo al desierto. Podemos decir claramente, Dios en ocasiones nos lleva a las pruebas. Cuando Él habla acerca de Israel, dice, yo te hice pasar por un desierto, te hice tener hambre, para que supiera que no solo de pan viva el hombre, y te hice pasar por peligros y demás. Entonces dice, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí, en las palmas de las manos, dice Dios, te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Yo quiero que tú pongas la mano así. Mírate la palma de la mano. Porque es una ilustración que Dios mismo nos está diciendo. Y yo creo que es para que la hagamos y entendamos qué tan cerca están sus ojos de ti. ¿Ok? Compruebes con este ejemplo que Él dejó en su palabra, de que así tan cerca como yo me veo aquí, ese poco de arrugas, de rayitas que están allí, ¿tú te las ves? Bueno, así de cerca Dios tiene tu vida. Así de cerca Dios te está mirando y Dios me está mirando, porque Él lo está diciendo en la palabra. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Ni siquiera dice que te estoy sosteniendo, porque podrías caerte de ahí, de esa palma de la mano. Él dice, te tengo. ¿Qué es esculpido? Grabado.
grabado. O sea, nadie podrá borrarte de la palma de la mano de Dios. Nadie podrá quitarte de allí. Sus ojos siempre van a estar sobre ti, sobre mí. Y pueden pasar muchas cosas, pero como está esculpida y no sobre la mano, no se va a caer. Va a seguir delante de los ojos de Dios. Delante de mí, sigue diciendo Dios, están siempre tus muros. Tus edificadores vendrán a prisa. Presten atención a lo que Dios está describiendo. Tus destruidores y tus asoladores saldrán de ti. ¿A quién Dios le está hablando? Dios le está hablando a unos hijos de Él que están viendo destrucción en áreas de su vida. Dios le está hablando a un pueblo de Él que está viendo que algunas cosas se le han ido por el despeñadero. Las finanzas, la salud, quizás los carros que Dios le había dado, quizás la casa se está deteriorando, quizás el negocio, la empresa se está yendo por el despeñadero. Hay situaciones que han venido a arruinar nuestras vidas y las cosas. A esos Dios le está hablando. Y Dios está diciendo, van a salir tus destruidores de ti y van a venir en su lugar edificadores. Pensemos en lo que eso significa. Los destruidores se van, los edificadores regresan. Creo que tenemos esperanza. Hay alguno, si quieres no levantes tu mano, es para que te identifiques en el corazón y no pienses que el mensaje es para de al lado o el de atrás. Hay alguno entre nosotros que en algún momento, cuando no hemos tenido para comprar la comida, cuando no hemos tenido para pagar el colegio, cuando no hemos tenido para pagar este compromiso a una fecha, o quién sabe cuál otro tipo de prueba, se ha sentido abandonado, se ha sentido que Dios no está ayudándole porque no ha sido así como programaba. Bueno, Dios te dice, en ese momento tampoco me he olvidado de ti, te tengo esculpida y esculpido aquí, te estoy viendo tu situación, estoy viendo tu dificultad y yo voy a hacer que tus destruidores se vayan y que tus edificadores regresen. En esta palabra hay esperanza. Yo espero que Dios en algún día, en alguna hora, en algún momento va a traer de nuevo los edificadores que van a edificar mis finanzas y que van a edificar mi salud y que van a edificar mis cosas que Dios me ha dado como Él quiera y las tuyas también. Amén. Porque aquí lo está diciendo su palabra. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han reunido, han venido a ti. Vivo yo, dice Jehová, y quiero decirte que esta palabra tiene lo que para un ser humano es como un juramento. Y para no prometerlo Dios en nombre de cualquier otro que después pueda fallar, Él lo promete por su mismo nombre. ¿Ustedes creen que Dios va a fallar a esto? ¿Ustedes creen que Dios va a manchar su santidad fallando a esta promesa? Prestemos atención. Pero Dios dice, vivo yo, dice Jehová, que de todos como de vestidura de honra serás vestida y de ellos serás ceñida como novia. Porque tu tierra devastada, ¿cuántos han sentido que algunas áreas de nuestra vida se han devastado? Que algunas situaciones nos han devastado, que se han devastado la salud, que se ha devastado la relación interpersonal, que se ha devastado la paz en los pensamientos y en el corazón. Muchos perdemos el sueño porque se ha devastado la paz. El enemigo ha venido a robar la paz. Que se ha devastado tu finanza. A lo mejor el carrito que un día compraste y te podías peinar en él de lo brillante y lindo que estaba, ahorita está viejito y parece un cacharrito. Pero Dios dice, porque tu tierra devastada, arruinada y desierta, ahora será estrecha por la multitud de los moradores y tus destruidores serán apartados lejos. Señor, yo creo a tu palabra y yo sé que no es protocolo ni religiosidad ni oratoria, es tu palabra que es espíritu y es vida. Señor, y yo sé, Dios mío, que un día todo tiene su tiempo, todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Un día va a llegar el momento para cada uno de nosotros de tú reprender a aquellos que nos estaba dañando las cosas que un día nos diste y de tú traer a aquellos que nos van a edificar y nos vas a bendecir.
pero tú lo has prometido y tú lo harás. Cuando estamos viviendo todas esas pruebas, olvidos, vendavales, tristezas y más, debes saber que Dios te mira tan cerca como te tiene en su mano. El tema es que yo pienso. Quiero que identifiques eso. Yo pienso. Hay algo tremendo que nosotros tenemos que cuidar. Jesús pensó. Y a pesar de que Jesús tuvo 3 años anunciando a sus discípulos y a los que les predicaba que Él iba a pasar por un momento muy amargo y que lo iban a entregar en manos de hombres pecadores y que lo iban a condenar injustamente y lo iban a golpear y lo iban a matar en una cruz, a pesar de que Él sabía eso, Jesús pensó algo diferente. Jesús fue al Getsemaní y la Biblia registra cómo Él oró al Padre. Y fíjense, Él no pensó fuera de Dios. Él no echó su mente a la imaginación y al pensamiento fuera de la voluntad de Dios. Él se permitió en su parte humana pensar y decirle al Padre, contarle al Padre lo que estaba pensando. Cuando Él vio el dolor tan cerca, su parte humana entró en lo que yo estaba describiendo. Miedo, dolor, angustia, tristeza. La Biblia dice que Él le expresó a los discípulos: mi alma está muy triste hasta la muerte. La Biblia dice que su angustia fue tal que sus gotas de sudor salían mezcladas con sangre. Había pasado un estrés tan terrible que sus vasos sanguíneos se estaban reventando. Imagínense ustedes la presión que estaba recibiendo Jesús sobre su persona en ese momento. Y Él pensó, y Él vino de rodillas al Padre a traer su pensamiento, y Él le dijo: Padre, si te es posible que yo pase esta copa sin que lo sufra, te pido que lo hagas. Esto es lo que yo pienso. Pero por encima de todo, Padre, que no sea mi pensamiento, que se haga tu voluntad. Y aquí nos vamos a enfocar por un momento. Yo pienso. Lo que pasa es que yo pienso que va a ser así. Lo que yo pasa es que yo pienso que debe ser así. Lo que pasa es que yo pienso y estoy seguro que eso va a ser así. Y después sale al revés. No podemos nosotros, sin darnos cuenta, entronar a nuestros pensamientos como nuestro Dios y como el que va a determinar lo que va a ocurrir y cómo va a ocurrir. Nuestros pensamientos no son más que eso, y delante de Dios se quedan muy pequeños. Tenemos que en todo tener a Dios por delante. Por eso en la carta a los cristianos, la carta del apóstol Santiago dice: cuidado a aquellos que dicen: mañana iremos a tal ciudad, comerciaremos y venderemos y viajaremos y haremos esto y haremos lo otro. Cuidado a aquellos que dicen eso, dice allí. En lugar de lo cual deberías decir: si el Señor nos da vida y lo permite, haremos esto y haremos aquello. ¿Ok? Nunca debe ser primero nuestro pensamiento. Nuestro pensamiento, se los voy a decir bien coloquial, nos echa la burra para el monte. Así quiero que lo identifiquemos. Nuestros pensamientos nos echan la burra para el monte. Debes saber que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros, y sus caminos más altos que nuestros caminos. Y quiero colocar un ejemplo, y es Naamán. Vamos al segundo libro de Reyes, y nos vamos a ubicar en el capítulo 5. Naamán, general del ejército del rey de Siria. ¿Qué era? Era general.
Era varón grande delante de su Señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Tenía un problema de salud grave. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Ellos sitiaron Israel. Entre las cosas que se llevaron, se llevan a una muchacha y la toman por servicio de la mujer del general Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. En pocas palabras, esta muchacha ha sido llevada esclava y esta muchacha le estaba predicando de que allá había una esperanza para su enfermedad. Allá en su pueblo Israel había un profeta de Dios y ahí había esperanza para su enfermedad. Y le dijo al rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Él va pensando: voy a llevar el pago seguro, entre otras cosas. Voy a llevar una carta del rey, voy a usar mi palanca. Vayan identificando. Voy a utilizar mi palanca. Mi jefe, el rey, yo soy general de él y yo me he ganado su respeto. Es lo que comencé leyendo. ¿Ok? Entonces yo voy a utilizar esta palanca. El mismo rey, es como si el presidente le está dando una carta así en la mano a usted. Vaya a tal sitio y preséntese en mi nombre con esta carta. Eso es lo que está ocurriendo allí. Además de la carta, él prepara ciclos de oro, de plata y todo eso que relata allí, que él lo lleva como para pagar aquel milagro que él necesitaba. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra. Considera ahora y ve cómo busca ocasión contra mí. El hombre va con las cartas y como no son gente espiritual, su confianza está puesta en las palancas terrenales. La carta va de un rey a otro rey. El rey de Samaria envía la carta al rey de Israel. En este momento la carta está llegando a las manos del rey de Israel, no a las manos de Eliseo el profeta. Ubiquemos eso. El rey de Israel era un hombre carnal. En ese entonces estaba haciendo lo malo delante de Dios. Y como carnal recibe la carta. Y en vez de decir: bueno, vamos a orar a mi Dios, o bueno, hay un profeta entre mi pueblo, él dice: ¿quién soy yo para estar? ¿Acaso yo soy Dios? Y lo rechaza. Y entonces todo el plan que el rey de Samaria y Naamán el general tienen, se ve que se está desmoronando. Nada les está saliendo hasta el momento como ellos piensan. Pero la cosa no se queda así. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado su vestido, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Ahora Naamán, después de haber fallido sus primeros intentos, llega a la puerta de la casa del profeta Eliseo, el hombre de Dios. Este sí era un hombre de Dios en aquel tiempo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces al Jordán. Lo primero es que los hombres carnales, cuando le dicen: viene el alcalde, viene el gobernador, viene tal,
se ponen, ¿dónde está para yo verlo y darle la mano y tal y cual? Eliseo sabe que ha venido el general de Siria, de Samaria, perdón. Bueno, de allá. Ha venido el general, que ha venido con una carta del mismísimo rey. Y Eliseo ni se molesta en pararse y salir al frente a atenderlo. Él lo atiende. De hecho, él fue el que le envió el mensaje para darle esperanza. En el hombre de Dios hay amor y compasión hacia aquel general. Pero él sabe que todo lo hace es Dios. Él no tenía que estarse congraciando con el general ni nada de eso. Él le envía a una persona. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí. A ver, identifiquen allí. Traten de ponerse en los zapatos de Naamán. ¿Cómo dice él, Naamán? Yo decía para mí, o sea, yo pienso así. Yo estoy en este problema. Tengo años con este problema encima. Una mujer me ha predicado prácticamente, me ha dicho que allá hay una esperanza. Entonces, en base a esa esperanza, en ese Dios que esa gente tiene, yo hago el plan yo. Yo no le permito que el plan lo haga Dios. ¿Cuántos me entienden? Yo hago el plan yo y me pongo de acuerdo con mi rey. Mi rey me da una carta de palanca, me da oro, me da plata, me da muchas mudas de vestidos, que eran cosas valiosas en aquel entonces. Y yo voy para allá y yo hablo con esa gente, con el rey de Israel, y listo. Le pago y listo. Eso va directo como un tubo. Y Dios dice: así no actúo yo. En pocas palabras, Dios dice: tú no me vas a manejar con tus pensamientos. ¿Aló? Tú no me vas a manejar con las maneras de tú hacer las cosas y tus maneras de pensar. ¿Aló? ¿Cuánto escucharon? Yo estoy teniendo compasión de ti porque yo veo en medio de todo la compasión de Dios. Eliseo es el que le envía. Cuando ve que el hombre se va a ir sin esperanza porque el rey se molesta, Eliseo le dice: dile que venga. Dios estaba teniendo compasión de él, pero repito, Dios lo iba a hacer a su manera, no a la de Naamán. Dios lo va a hacer a su manera, no a la tuya y a la mía. Dios lo va a hacer, pero Él lo va a hacer a su manera y en su tiempo. Amén. Y sigue. Y aquí yo decía para mí: saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Si ustedes notan, él programó todo. En su mente estaba concebido cómo iba a ser el milagro. ¿No se te parece eso a lo que tú y yo muchas veces programamos y pensamos cómo Dios va a hacer el milagro? Esto va a ser así, esto va a ser asado. Y de repente cuando te acercas al pastor o a un siervo de Dios y él te dice algo diferente, tú no le dices nada a él, pero te vas molesto y decepcionado. No lo hizo como yo pensaba. No lo hizo como yo quería. Y sabes que Dios te está amando. En la respuesta del pastor o del siervo, Dios te está amando. Dios te está amando y está yendo a una sanidad más profunda que la lepra. La lepra se sana y ese milagro caduca cuando mueras en la tierra. Pero el corazón se sana y ese milagro es para la eternidad. Yo no sé cuántos me entendieron. Y Dios lo que quería con sus maneras, que no eran las maneras de Naamán, que ustedes y yo somos Naamán, ¿ok? Nos estamos ubicando como Naamán, nuestras maneras. Yo pienso así, yo decía así, yo decía Dios lo va a hacer así. Y todo es totalmente diferente. Y Dios está en el asunto. Dios de hecho nos está llevando al asunto. Dios va a hacer la obra maravillosa. Y escucha, va a ser un poco más allá de lo que tú y yo pedimos. Va a ser un poco más allá de lo que tú y yo estamos esperando y creyendo. Por aquellos que nos estamos molestando, Dios está con los brazos cruzaditos diciendo: si supieras que lo que he pensado para ti es aún mejor que lo que quiere que te dé. Lo leía nuestro pastor Jimmy hace un rato en Efesios. Y aquel que es poderoso
para hacer todas las cosas mucho más abundantemente y grande de lo que pedimos o entendemos, a Él sea la gloria. No sé si se acuerdan, pero lo leímos. En Efesios lo dice así: Dios nos da más de lo que le podemos pedir. Entonces dice: invocará el nombre de Jehová su Dios, alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Sigue hablando lo que pensó él y programó él. Habana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Porque Eliseo le manda a decir que se bañe en el Jordán. Si me lavare en ellos, no seré también limpio. ¿Cuántas veces le has refutado las maneras a Dios? ¿Cuántas veces Dios te ha dado una palabra, una instrucción y tú dices, pero ¿por qué así? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué no así? ¿Cuántas veces te han dicho, colócate aquí así? Y tú dices, no, yo me voy a colocar, pero ni ahí ni así, allá. Y al revés. Porque tú crees que tu manera de pensarlo y de concebirlo es la forma. Y Dios quiere que tú creas que la manera de pensarlo Dios y de concebirlo Él es la forma. Dios quiere que lo entiendas. Esto nos va a cortar el camino a la bendición. Cuando nosotros nos rendimos y dejamos de querer tener el control, generalmente tratamos de dominar todas las cosas. Hacemos un programa y yo me levanto y ya yo sé dónde está la cafetera, dónde tengo el café, en granos donde lo voy a moler, donde la cucharita que uso para eso, la taza, todo, el pañito, la cosa. Y cuando llego y alguna de esas piezas no está en su lugar, ¡epa! ¿Qué pasó aquí? Me descuadro todo se descuadró. ¡Ey! ¿Qué pasó? Aquí no está tal y cual y yo no sé qué. Programamos y queremos controlar todo. Les voy a decir esto con amor. De verdad las admiro profundamente y les amo. Pero las mujeres generalmente quieren controlar, tener, o sea, no lo digo en manera de crítica, lo digo en una característica de las mujeres. Las mujeres necesitan saber que todo está en orden y en control para sentirse tranquilas. Quizás si no dejaron todas las cosas en control y en orden, no van a dormir tranquilas. Perdónenme, ya se pusieron a murmurar. Se los estoy diciendo con amor. Entonces cuando no salen así las cosas, ay Dios mío, ¿quién se le acerca? ¿Quién le pone el cascabel al gato? Dicen por ahí. Pero eso es parte de nosotros. Qué lindo es cuando está bien. Vamos a usar esto en lo cotidiano. Pero cuando Dios determina hacerlo diferente, amén, Señor, hazlo como tú quieras. Aquí está tu sierva, aquí está tu siervo. Hazlo como tú quieras. Tú tienes mejores maneras que yo. Tú eres más sabio que yo. Tú eres mejor que yo. Tú sabes lo que haces. Tú eres inteligente. Tú eres perfecto. Tú eres todopoderoso. Tú eres justo. Señor, te sobran las virtudes para yo reconocer que es mejor a tu manera que a la mía. Amén. Pero sigue allí Naamán peleando. Habana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos, no seré también limpio. Y se volvió y se fue enojado. Se fue enojado porque el milagro no ocurría como él decía, como él pensaba. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y quiero volverme a detener aquí para resaltar lo que venía diciendo. Naamán solo está pidiendo que su lepra le sea quitada. Naamán ya es un hombre mayor, yo no sé qué edad tendría, pero era un general. Esto me habla de trayectoria. Vamos a decir, de repente tenía entre 40 y 70 años.
pudiera ser. Y él pide es que se le quite la lepra, no pide más. Dios le desmonta toda la estructura, la carta de la palanca del rey, el oro y la plata, los vestidos, que fueran en Afna y Zarzar y Adnar, bueno, los dos otros ríos esos. Dios le desmonta todo eso. Que Eliseo saliera y le rindiera pleitesía, Dios le desmonta todo eso. Yo me imagino a Naamán, ni siquiera me vino a hablar el pastor, me mandó a otro. ¿Cómo lo ve? Ah, soldados, ¿cómo lo ven? Yo soy el general. Yo soy el general. Y ni siquiera me vino a dar la mano, a darme la cara, me mandó a otro. Dios lo desmontó todo eso. A la final, gracias a Dios que Naamán pudo hacer lo que Dios quería que hiciera, doblegó su orgullo. Recordemos que un general comenzó un día como soldado, obedeciendo a sus mayores, pero fue ascendiendo, y cuando llega general, ya no más que tiene un solo mayor, y es el comandante en jefe, que es el rey en este caso. Todos los demás les obedecen a él. Así que este hombre ya estaba acostumbrado a dar órdenes. Él decía cómo era y los demás hacían. Él decía cómo era y los demás hacían. Él decía cómo era y los demás hacían. Dios dice: yo necesito volverte el corazón como el de un niño. Yo necesito que tú te humilles, porque si no te vas a perder. Y yo quiero decirte que este hecho fue tan importante que Cristo en Lucas capítulo 4, hablando el evangelio, Cristo dice: muchos leprosos habían en Israel en aquel tiempo del profeta Eliseo, y a ninguno de ellos fue enviado sino a Naamán el sirio. Así dijo Cristo. ¿Qué le estaba diciendo el Señor? A pesar de la altivez, en pocas palabras por entender lo que pasó, a pesar de la altivez y soberbia de Naamán el sirio, fue más humilde que los israelitas. Se humilló cuando se le confrontó, fue y se metió en el río que Dios le dijo, y Dios le quitó la lepra, pero le añadió otro favor que él no estaba pidiendo. Se le rejuveneció la piel 40 años para atrás por lo menos, y dice la Biblia que se le hizo la piel como la de un niño y fue limpio. O sea que si tenía arrugas no tuvo que pensar en ponerse botox, porque Dios se las quitó. Literal, literal. Estoy seguro que entre el testimonio de la gente que vio a ese general, ve las patas de gallo que tengo ya. Yo tengo patas de gallo aquí. Las patas de gallo que tenía mi general se le borraron, y las arrugas de la frente se le borraron, y las arrugas de las manos se le borraron, porque Dios lo rejuveneció. Ahí lo dice la Biblia. O sea, Dios le quitó la lepra, que era lo que él pedía, y Dios le añadió rejuvenecerlo. ¿Cuántos lo ven? ¿Lo estaba amando Dios, sí o no? Pero le rompió la estructura, sí o no. Eso es lo que vamos a aplicar a nuestras vidas. Deja que Dios tenga el control. No te molestes con Dios porque todo te parece que está saliendo mal. Deja lo que Él está obrando allí. Ha colocado la vasija el alfarero en la rueda y le está rompiendo lo que no sirve y le está poniendo la nueva figura que sí sirve. Deja a Dios ser Dios, que te garantizo que lo que Él va a hacer en tu vida es mucho mejor de lo que tú has pensado. Amén. Así como le pasó a Naamán. Dios está trabajando en tu proceso. Está haciendo algo mejor de lo que tú estabas pidiendo. Pero déjalo que lo haga a su manera. No es a la manera de Naamán, no es a tu manera o a la mía, es a la manera de Dios, y esto es mejor.
Cuando pierdes el control de tu vida y pareciera que otros tuviesen el control de ella, pareciera que otros te la dominan, pareciera que otros deciden a dónde viajas, a dónde no, qué haces y qué no. Es Dios quien lo tiene. El control realmente de tu vida es Dios quien lo tiene. Y a través de lo que te está aconteciendo a ti, Él te llevará al cumplimiento de sus promesas y propósitos que son de bien y no son de mal para ti. Pareciera que te estuvieran controlando para allá y para acá. A veces esto nos pasa con relaciones interpersonales directas. A veces nos pasa, por ejemplo, con el sistema de una economía o con el sistema de un horario o el sistema de trabajo. Esto nos puede pasar en muchos ámbitos de la vida, del diario vivir. Pareciera que nos controlaran. A veces nos sentimos frustrados porque pensamos eso, que en nuestras vidas no estamos haciendo lo que queremos, sino lo que otros quieren. Incluso cuando se trata de relaciones interpersonales, a veces es a la fuerza. Violencia psicológica, presión de jefes, de líderes, de familiares, en fin. Pero eso, cuando nosotros lo vemos de humano a humano, nos rompe el corazón. Nos hace perder la perspectiva. Nos sumerge en una etapa de frustración. Porque creemos que estamos perdiendo nuestros días. Creemos que estamos perdiendo el tiempo. Creemos que se nos está yendo la vida por estar controlados y no estamos caminando hacia el propósito. Yo quiero decirte que esto no es así. Dios es soberano. Dios tiene el control de todos los que tengan algo que ver con nosotros. Incluso con los gobernantes de nuestras naciones donde estemos. Dios tiene el control de todo eso. Y todo lo que Dios está permitiendo que ocurra te va a llevar a ti y a mí, nos va a llevar a los hijos de Dios al cumplimiento de su voluntad, al cumplimiento de su propósito. Debemos entenderlo. Y el ejemplo que ahora quiero tomar como último es a José. José, el hijo de Jacob, el menor. Jacob lo amaba. José tenía temor de Dios. Presten atención a esta secuencia. Jacob lo amaba. José tenía temor de Dios. Recibe una promesa en un sueño a sus 17 años. 17 añitos, un joven, un baquetón, pero que buscaba a Dios, amaba la presencia de Dios. Dios le da en un sueño una profecía. Cuenta el sueño a su familia y lo odian. Intentan matarlo sus hermanos al saber el sueño que José les está diciendo que Dios le ha dado. Lo tiran en un pozo, en una cisterna para que allí se ahogara. Coincidencia o propósito, el pozo estaba seco. Por lo tanto, José no se ahogó. Cuando ven que queda vivo, lo venden a una compañía de ismaelitas. Lo venden como un esclavo. Es fácil relatarlo. Pero piensa tú que alguien más está decidiendo sobre tu vida. Piensa tú que en una mesa están programando qué hacer contigo. Y precisamente esto fue lo que pasó con José. Lo vendieron por una cantidad de dinero, sus propios hermanos. Sin embargo, como esclavo, fue prosperado por Dios en la casa de Potifar. Todo lo que José hacía, Dios estaba con él. Y la Biblia dice que las cosas le salían bien porque Dios estaba con él. Potifar veía eso, la gente veía eso, que a ese muchacho tenía una gracia especial. Es acusado estando allí falsamente de violador y de adúltero, falsamente acusado y metido preso. Lo llevan a una cárcel por un juicio que se parecía pero no era verdadero.
Se parecía, digo, que él estuvo allí en la casa de Potifar cerca, pero que él nunca hizo de lo que se le acusaba. Y cayó preso. Preguntémonos, ¿estaba Dios con José en el pozo cuando lo estaban tirando para matarlo? ¿Estaba Dios con José cuando los vendieron a los ismaelitas, siendo tratado como un objeto que se compra y se vende? ¿Estaba José en la casa de Potifar cuando le iba bien, pero cuando lo acusaron no estaba Dios con José? En la cárcel, estando preso, interpreta sueños de un copero y un panadero, que por coincidencia, vuelvo a decir, o propósito, yo les dejo las palabras ahí para que lo mediten y reflexionen, porque quiero decirte algo: nada de lo que pasa en tu vida es casualidad. Todo es con un propósito. Todo es con un propósito. Pero cayó preso junto con un copero y un panadero de Faraón. Faraón los había mandado a meter preso, un copero de él y un panadero, porque habían hecho algo mal, ya que no saben dónde cayeron presos y con quién. Con José. Con José. Ellos tuvieron sueños dentro de la cárcel. ¿Coincidencia o propósito? Nadie les podía revelar los sueños, pero allí estaba José, que tenía comunión con Dios, y Dios le había regalado ese don, y él le revela los sueños al copero y al panadero. En el mismo tiempo y en simultáneo, Faraón, en su casa real, en su casa presidencial, en su trono, estaba teniendo sueños que lo perturbaban, y que él mandaba llamar a los adivinos y a los sabios que tenía en Egipto, y ninguno podía descifrar e interpretar los sueños que Faraón tenía. Entonces el copero y el panadero, a la final siervos de Faraón, oyen el murmullo que había y mandan un mensaje a Faraón y le dicen: con nosotros está preso un hebreo, y ese hebreo interpreta sueños. Mándelo a buscar Faraón para que él le descifre y salga usted de su angustia. Faraón lo manda a buscar, lo sacan, lo llevan delante de él a José. Le dice: yo soñé así, así, así. Y José le dice: tus sueños son esto, esto y esto. José encuentra gracia delante de Faraón. Cuando él está parado ahí y le explica esas cosas y le da la interpretación, la gracia de Dios estaba con él. Un hombre preso, sí, la gracia de Dios estaba con él. Un hombre en un pozo matándolo, sí, la gracia de Dios estaba con él. Un hombre siendo vendido como un objeto, sí, y la gracia de Dios estaba con él. Un hombre siendo acusado de violador y adúltero, sí, y la gracia de Dios estaba con él. Entonces Faraón vio esto y encontró gracia con él. Veía Faraón lo mismo, que Dios prosperaba las obras que José hacía con sus manos. Le iba bien. Entonces determina colocarlo gobernador de Egipto. Ahora, el que ayer fue tirado en un pozo para matarlo y luego vendido como un objeto y luego metido preso, acusado de violador, ahora es gobernador de Egipto. Dios le bendice y le da tal sabiduría para ministrar, que dice que tuvieron que hacer graneros muy grandes para guardar. Él había interpretado uno de los sueños, era 7 años de abundancia y luego 7 años de escasez. En esos 7 años José preparó a la tierra de Egipto. Y no solamente Dios lo prosperó para guardar provisión segura para 7 años y más, sino que pudo darle alimento a muchos países de la tierra. La Biblia dice que iban allá la gente muriéndose de hambre. Comenzaron comprando, y cuando se les acabó el dinero, cambiaban por alimentos sus camellos, sus caballos, sus animales, se los cambiaban a José por alimentos. Pero allá fueron a caer aquellos hermanos de José. Así como él estaba dando de comer a mucha gente, así también fueron los hermanos de José a buscar comida allá.
y allá se encontraron con él. Ellos no sabían que ese era José. Pero quiero que vamos a Génesis capítulo 50 y vamos a leer esta lectura apasionante en el verso 15. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Quiero decirles que el sueño por el cual los hermanos de José le habían odiado y lo habían intentado matar y lo habían vendido era este. Dios le había mostrado que 12 estrellas se inclinaban hacia él y que eso iba a ocurrir en un tiempo. A ellos les despertó eso, el celo, porque lo veían como que él quería ser más grande entre ellos, y resulta que la cosa venía de Dios, no venía de José. Incluso los papás también se incomodaron. Pero miren todo lo que ocurrió desde sus 17 años hasta los 100 y pico que José vivió, 110 años aproximadamente. Miren todo lo que pasó. Cuántas cosas. O sea, no lo relata la Biblia, pero yo me imagino José a sus 17 años cuando despierta del sueño. Me lo imagino como te he visto a ti, me he visto yo. Señor, qué tremenda promesa, qué tremenda profecía. Amén, amén y amén. ¿Cuántos han dicho así cuando Dios les ha dado una profecía y una promesa? Amén, amén, Señor, amén, amén. Por eso es que te amo, Señor. Por eso es que te amo. Y Señor, ajá, ok. ¿Y cuándo es? ¿Será que mañana comienzan los preparativos? ¿Será que la semana que viene comenzamos a caminar? ¿Cómo? ¿O será que es el mes que viene, Señor? ¿Cómo comienza el cumplimiento de esa promesa? Y comienzan a pasar los días y comienzan a venir lo que comencé diciendo en la enseñanza, en la introducción: golpes, rechazos, tristezas, decepciones, vendavales, humillaciones, heridas, depresiones, un pozo, tengo dueños, una cárcel, me llaman violador. Literalmente llevó más palo que una gata ladrona. Desde los 17 años hasta no sé qué edad tendría José cuando esto se cumplió, pero en esos días cuando él está, donde estamos leyendo, que le da alimento a sus hermanos, él les dice que él iba a morir. Y él les dice: y ustedes van a quedar aquí, pero Dios los va a hacer salir de aquí y los va a llevar a la tierra que prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob, nuestro padre. Es decir, que ya José estaba mayor, porque luego muere y Israel comienza a hacer lo malo y cae en la opresión de Faraón.
Pasa ese faraón que conocía a José, es lo que dice la historia bíblica. Viene un faraón nuevo que no conoce el testimonio de José y comienza a tratar a los israelitas con dureza y los coloca en esa opresión de la cual Dios los saca a través de Moisés y los termina de llevar a la tierra prometida a través de Josué el sucesor. O sea que pasaron bastantes años. José llegó a la etapa de anciano para ver cumplirse aquella promesa que a los 17 años Dios le había dado en un sueño. Pero otro análisis que hacemos rápidamente es el siguiente. La promesa les dada a él en su pueblito, en su tierra, allá, en donde ellos estaban. Y la promesa se tenía que cumplir en tierra de Egipto. Pregunto, cuando José ve que su vida se sale de control, cuando él pierde el control, cuando él ya no puede levantarse en la mañana y decir, me preparo para ir a cuidar las ovejas de mi padre. Eso era lo que hacía José cuando tenía 17 años y vino el sueño. Y se programaba en la noche y decía, me voy a parar a tal hora y las voy a llevar a pastar en tal sitio. Y se paraba en la mañana, se preparaba y decía, voy para allá, y se iba con las ovejas. Las cuidaba, las pastaba, tal. Y así él se programaba. Cuando él ve llegar esos días donde ya él no decidía, donde ahora decidían sus hermanos odiándolo, donde ahora decidían unos ismaelitas que lo compraron y él era su esclavo, donde ahora decidía Potifar y ahora decidía Faraón, incluso en un tiempo decidió el carcelero. Cuando José perdió las riendas de su vida, ¿quién tenía el control sigilosamente de todo lo que estaba ocurriendo en secuencia? Que esa mujer lo señalara de algo que no había hecho para que lo metieran preso y cayera preso al lado de un copero y un panadero del rey, del faraón. Y que ellos soñaran. ¿Quién hacía eso? ¿Quién estaba detrás del telón haciendo todo eso? Lo que parecía una desgracia a la vida de José. Le sobraron razones, humanamente hablando, para un día decir, verdaderamente mis hermanos y mis padres tenían razón cuando yo les conté el sueño. Esto no fue más que un sueño mío. Esto no fue más que un sueño del enemigo, porque me ha acontecido absolutamente todo lo contrario de lo que yo creía Dios me había dicho en aquel sueño. ¿Cuántos me entienden? Todo lo contrario, he recibido humillaciones hasta más no poder, y Dios me mostraba en el sueño como a mí me honraban. José tuvo suficientes razones. Y quiero que sepas que Dios sabe que tú y yo tenemos suficientes razones para que humanamente dudemos de que lo que Dios nos ha prometido se va a cumplir. Pero quiero decirte que precisamente esto es lo que prepara un escenario hermoso para que Dios obre donde los hombres pierden la esperanza, donde nosotros no podemos más, donde se nos acaban las ideas y las maneras, donde ya no sabemos cómo hacer. Ese lugar especial donde se pierde la esperanza en toda oportunidad humana, en toda oportunidad económica, en toda oportunidad de gerencia, en toda oportunidad de economía de naciones. Se pierde todo y queda una sola. Y precisamente fue en la que debimos comenzar poniendo nuestra confianza, nuestros pensamientos y nuestros corazones en las manos de nuestro Dios. Cuando José pierde el control de su vida, Dios lo toma. Y Dios comienza a utilizar incluso a los que venían contra él para arrimarlo un paso más hacia Egipto, para arrimarlo un paso más hacia la gobernación de ese país, para arrimarlo un paso más a que él fuera el administrador de esa nación, y aquella promesa de que iban a venir y se iban a postrar ante él un día se cumpliese.
Verso 18. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Puede ser que cuando nuestros seres amados conozcan las promesas que Dios nos ha dado, algunos se alegren. Puede ser que otros se molesten. Pero aunque ellos se molesten, ellos mismos estarán un día dando testimonio de lo que Dios te prometió que iba a hacer contigo y conmigo. Ahí estaban los que habían odiado a José a muerte, postrándose ante él y dando por medio de los que más duros estaban, Dios el cumplimiento de lo que había prometido. Yo no sé cuántos lo ven, pero cuando tú y yo perdemos el control, créeme, Dios no lo ha perdido. Dios está en control. Y es por eso que la Biblia dice que absolutamente todas las cosas nos ayudarán a bien a los que amamos a Dios. Tengamos temor si no amamos a Dios. Tengamos miedo si no queremos hacer su voluntad. Allí sí. Pero si tú como yo amamos a Dios, si tú como yo hemos entendido que nuestra vida es por un propósito de Él, debes saber que no hemos perdido el control, que Dios lo ha tomado y que nos está llevando al centro de su cumplimiento para tu vida y la mía. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Yo quiero que presten atención a esto, porque colocándonos en esta posición es donde en el proceso podremos ver la belleza de la mano de Dios obrar. Mira, hay dos maneras de pasar el proceso. Una es quejándonos, ciegos, molestos con Dios y con la vida, bravos con todo el mundo, dando una sonrisa del labio hacia afuera, pero adentro tristeza, sin ver con gozo día a día los granitos de arena que Dios va avanzándote. Esa es una manera. La otra manera de vivir el proceso es creyendo que este proceso que me duele es precisamente lo que el alfarero me enseñó. Te voy a poner en la rueda, tú eres mi vasija. Y la vasija no le va a decir al alfarero cómo le va a hacer. ¿Lo han leído? Ahí está en la Biblia esa palabra, así como lo estoy diciendo. Es el alfarero el que va a saber decidir cómo hacer la forma. Y cuando Él nos coloca en la rueda y ya éramos vasija, va a tener que quebrar estructuras hechas anteriormente, romper estructuras para darle forma a las nuevas. Ese romper va a doler, pero ese dolor va a dar paso a una nueva figura que el sabio alfarero con amor está haciendo. Y esa nueva figura es la que Él sabe que tú y yo necesitamos para que el propósito se cumpla en tu vida y en la mía. Presten atención. Verso 19. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí. ¿Mas quién? Dice José. Mas Dios lo encaminó a bien. La cisterna, hermanos míos. Venderme, hermanos míos. Señalarme de violador, hermanos míos. La cárcel, hermanos míos. Que yo interpretara sueño y que el copero y el panadero soñaran y que Faraón soñara, hermanos míos. Dios lo estaba encaminando para bien. ¿Cuántos lo ven conmigo? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre. Y vivió José 110 años. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente los visitará y les hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob.
¿Cómo tomo el control cuando he perdido el control? Ok, pastor, ¿cómo puedo yo tomar el control cuando lo he perdido? ¿Cómo puedo tomar yo la rienda de mis emociones, de mis sentimientos, de mis oraciones? Transformar las quejas en alabanza. ¿Cómo tomo el control cuando siento que lo he perdido? Confiando en la soberanía y la fidelidad de Dios, que está cuidando tu vida y llevándote a su propósito, sin soltarte hasta que lo haya cumplido. ¿Cómo tomo el control? Creyendo que exactamente todo lo que está ocurriendo, sea bueno o sea malo, está bajo el dominio del único Dios soberano, que tiene el control y que lo está encaminando para nuestro bien. Primera de Pedro, capítulo 1. Nos vamos preparando. Y verso 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia. Nos hizo renacer, estábamos muertos, para una herencia incorruptible, nadie la puede corromper, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Me voy a detener un momento aquí. Reservada para vosotros en los cielos. Presten atención, que sois guardados por el poder de Dios mediante ¿qué? Es necesaria tu confianza y la mía en Dios. Para que Dios, fíjense la posición de José. ¿Cuál es el secreto de que en el camino de todas esas luchas José no se deslizara? Que José sabía quién le había prometido. Que él sabía que aunque su vida no tuviera el control de ella, Dios tenía el control. Y al final él lo termina declarando lo que él creía. Y él dice: ustedes planearon el mal contra mí, pero Dios lo encaminó para el bien. ¿Ok? Esa es la inteligencia que Dios le había dado a José para creer que Dios es más allá de lo que tú y yo podemos ser. Aquí dice que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Necesitamos confiar en que Dios nos guarda. Y sigue diciendo: para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo último, que son estos tiempos, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Fíjense a quién le está hablando de diversas pruebas que vamos a ser afligidos: a los cristianos. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendían tras ellos. A estos se les reveló que no para ellos mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora nos son anunciadas, por lo que nos han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Siempre he creído y dicho, por lo que he leído en la Escritura,
que vivimos en la dispensación del pueblo de Dios más gloriosa, donde profetas, guiados por el Espíritu de Cristo tiempo atrás, estudiaron, inquirieron, está diciendo allí, para ver si era en el tiempo de ellos, si era en el tiempo de quién, y termina como resultado diciendo que era en el tiempo de nosotros, que esa gloria de Cristo habría de manifestarse, aunque si fuese necesario tuviésemos que ser afligidos en diversas pruebas. Primera de Pedro capítulo 5 y verso 5 dice así: igualmente, jóvenes, está sujetos a los ancianos, y todos, jóvenes, ancianos, chiquitos, grandes, todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios. ¿Qué fue lo que Dios hizo con las programaciones de Naamán? ¿Cuántos se acuerdan? Lo resistió. No es a tu manera, Naamán. Y sigue diciendo, y da gracia a los humildes. ¿Qué hizo Dios cuando Naamán se humilló? Primero está duro con sus planes y se encuentra una pared enfrente. Pero cuando recapacita y obedece, eso es humillarse. ¿Qué hizo Dios? Dios le dio gracia. Dios resiste a los soberbios, le da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Bajo la poderosa mano de Dios simboliza la mano de Dios, sostiene todas las cosas para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Echando toda nuestra ansiedad sobre Él. ¿Sabes qué? Te comprendo. Si me dijeras que has estado ansiosa, que has estado ansioso. ¿Sabes que he pasado por esos valles de ansiedad? Y Dios me ha enseñado que puedo descansar en Él, que puedo poner toda mi ansiedad sobre Él, que Él tiene perfecto cuidado de mí. Cuando miro muchas cosas, pero especialmente miro la vida de José, para mí ha sido un ejemplo muy tremendo de ver cómo, cuando pareciera que la vida de un ser humano correcto está en manos de hombres malos y se lo va a llevar, diría un maracucho, esto se lo llevó quien lo trajo. Se lo va a llevar por el despeñadero. Saber que Dios está en control, que su soberanía lo estaba guiando José a la bendición. Eso nos da tranquilidad. Pero yo puedo decirte, junto a Dios con esta palabra, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. No estás sola, no estás solo. Dios tiene cuidado de tu vida. Sigue diciendo, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistí firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Quiero decirte que no solamente en Venezuela los cristianos sufren. En Venezuela los cristianos más bien estamos bendecidos. Hay países donde los cristianos están siendo perseguidos, donde los cristianos están siendo encarcelados y asesinados. Ahora mismo hay países donde eso está ocurriendo a hermanos de nosotros. ¿Ok? Así que aquí dice que estas pruebas le van pasando a nuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, identifiquemos. La palabra de Dios está diciendo que es posible que tengamos que padecer, como dice, un poco de tiempo. Él mismo nos perfeccione, nos afirme, nos fortalezca y nos establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y última lectura, Romanos capítulo 8. Yo quiero que lo dejen allí y vamos juntos a entonar una alabanza con entendimiento. ¿Cómo puedo sentir que mis días y mi tiempo no se está perdiendo? ¿Cómo puedo descubrir que aunque sienta
que he perdido el control de mi vida y de lo que yo quería hacer, hay alguien que tiene el control. ¿Cómo puedo? Confiando en ese alguien que me ama, confiando en ese alguien que me dio la vida, confiando en ese alguien que dijo que Él cumpliría su propósito en mí, confiando en ese alguien que tiene el control por encima de todas las cosas. Dios tiene el control. Hay muchísimos ejemplos a lo largo de la historia bíblica, y si revisas tu vida y reviso la mía, vamos a encontrar muchas veces testimonios en ella de cómo Dios a detalle ha cuidado de nosotros. Así que termino diciendo que veas lo que veas, sientas lo que sientas, se desmorone lo que se desmorone, se rompa lo que se rompa, Dios siempre tiene el control. Y Él tiene el control con un propósito de bien para nuestras vidas, no de mal. Nuestra esperanza no debe ser, y de aquí viene la final destrucción. No. Nuestra esperanza debe ser, y después que hayáis padecido por un poco de tiempo, Él mismo nos afirme, nos perfeccione, nos santifique y nos establezca. Amén. Vamos a cantar al Señor con todo nuestro corazón. Te damos gracias, Señor. Si tú quieres que tu vida esté en manos de Dios, cierra tus ojitos allí y dile: Señor, necesito que mi vida esté en tus manos. Aunque en este momento no esté pasando una temporada donde yo pueda decir que estoy alegre, quiero que esté en tus manos totalmente, Señor. Te adoro. Levanta tus manitas allí, cierra tus ojitos. Dile conmigo: siempre tiene el control. ¿Por qué atemorizarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué cuestionarle? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué cuestionarle? Y aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo. Yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, díselo, duermo tranquilo. Yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Señor, vivimos en tu presencia, en tu abrazo, Señor. Díselo. Siempre tiene el control. ¿Por qué desesperarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué atemorizarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué
vivo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Dios siempre tiene el control. ¿Por qué desesperarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué atemorizarme? Sí, Dios siempre tiene el control. ¿Por qué cuestionarle? Y aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, díselo, duermo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control, porque Dios siempre tiene el control, porque Dios siempre tiene el control. Si tú crees que Dios tiene el control en tu vida, dale un fuerte aplauso al Señor y dile: Señor, gracias. Gracias, Señor, por tu cuidado y tu favor. Ayúdame a confiar, oh Señor. No importa lo difícil, no importa lo duro que sean tus días, Dios tiene el control de tu vida. Dios te ama. Dios está en perfecto cuidado de lo que está ocurriendo, y todo eso va a ser para cumplir su voluntad y su plan en ti. Gracias, Dios, por sabernos consolar, por sabernos hablar, por tener misericordia de nosotros. Siempre te acuerdas de que somos polvo, y si tú no nos sostuvieses, no pudiésemos estar de pie. Gracias, porque yo sé que tú sabes cada una de nuestras situaciones. Gracias porque has dicho en tu palabra que en todas ellas seremos más que vencedores. Gracias, Dios, porque sé que mis hermanos no están solos y tampoco yo lo estoy. Gracias porque tú caminas con nosotros y no dejarás caído al justo, sino que lo levantarás. Oro para que bendigas los corazones, para que despiertes la confianza en ti, en cada uno de nosotros. Oro pidiéndote que tomes nuestras cargas, que nos ayudes a confiar y a saber esperar. Ayúdanos a saber esperar en tu tiempo, Dios. Ayúdanos a saber esperar. Tú sabes lo difícil que es para nosotros cuando tenemos compromisos que cumplir, cuando tenemos situaciones que arreglar. Ayúdanos, Dios. Y gracias porque aunque nosotros te fallecemos
aunque nosotros tengamos preocupación, tu palabra y tu Espíritu Santo nos consuela, nos hace saber que tú tienes el control, nos hace saber que estás a cuidado de cada paso, de cada hora, de cada día, Señor, y que todo esto, como lo hiciste con José, lo harás con nosotros, porque no haces acepción de personas. Todo esto lo usarás para nuestro bien. Gracias, Dios mío precioso, gracias. Consuela y bendice a tu pueblo y fortalécenos en el nombre de Jesús.